engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Bien, hermanos, ahora pasar a los hermanos Gustavo Arias con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos todos con nuestros pies para así reverenciar la palabra de Dios. Dios le bendiga nuevamente, hermanos. Por favor, acompáñenme en oración. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que tú nos concedes de poder predicar tu palabra, Señor. Pedimos tu amparo y tu socorro porque somos instrumentos insuficientes. Necesitamos de ti, Señor, para poder disertar tu palabra. También nos presentamos ante ti como tus ovejas, tu pueblo, que necesitan ser alimentados por ella, Señor. Padre, nos depositamos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le continúe diciendo, hermano, puede sentarse. Abran sus Biblias, donde tuvimos la lectura, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y te lo busco en mi Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 4. También vamos a tocar el tema de los samaritanos. Y la semana pasada nos tocamos, quedamos pendientes de los samaritanos. Y dice en Juan capítulo 4, verso 39 al 42, dice allá la palabra del Señor. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedaron allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo. Pues, hermanos, con esto los samaritanos se suman al grupo de testigos de lo que habla Juan. Recuerden, mis hermanos, que Juan escribió con el objetivo de que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y una de las tácticas que usa Juan para eso es ponernos sobre la mesa el testimonio de varios testigos, valga la redundancia. El primer testimonio que Juan cita respecto a Jesucristo es el testimonio de Juan el Bautista. Si ustedes pueden ir en su Biblia al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 6, el testimonio de Juan el Bautista, citado por Juan, dice, en Juan capítulo 1, verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y el verso 19 dice, saltamos al verso 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto.
enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, escuchen el testimonio de Juan otra vez: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Él es el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En el verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y le dijo, el testimonio de Juan otra vez: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el testimonio de Juan. Verso 30: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Verdad? Verso 32 dice: también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. El verso 34 dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ese es el testimonio de Juan puesto en la mesa, mis hermanos. Lo que Juan atestiguó respecto a Cristo. Luego tenemos el testimonio de Natanael y Felipe. Dice el verso 45, capítulo 1, verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Es el testimonio de Natanael. Y luego tenemos el testimonio de Felipe. Dice, es el testimonio de Felipe. Ahora tenemos el testimonio de Natanael en el verso 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Tenemos el testimonio de Juan, el testimonio de Natanael y el testimonio de Felipe. Y ahora tenemos el testimonio de la mujer samaritana y el testimonio de los samaritanos. ¿Qué atestiguan los samaritanos? ¿Qué dicen ellos? Los samaritanos, que no eran aceptos delante de los israelitas, son los que creen y aceptan al Señor cuando irónicamente el Señor es rechazado por su pueblo y por los líderes religiosos. Y eso nos enseña que la salvación no tiene que ver ni con nuestro trasfondo social, cultural, ni religioso. Dios escoge lo vil y menospreciable de ese mundo para avergonzar a lo que no es vil. Dios escoge lo débil para avergonzar a los fuertes. Se supone que eran los religiosos los que tenían que aceptar al Señor. Sin embargo, fueron los samaritanos los que lo aceptaron y los religiosos los rechazaron. Tengamos, hermanos, presente el propósito de Juan, que nos dice en el capítulo 20, verso 31. Y esas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de Juan es que creamos, y nos pone ahora, Juan nos presenta el contraste entre los samaritanos y el contraste entre los galileos. Juan quiere que creamos y nos presenta dos lados de la balanza, los samaritanos y los galileos. ¿Qué vemos? El verso 42 y 43, vemos la expectativa, 43 y 44, vemos la expectativa con que los galileos reciben al Señor. Dice el verso 43, 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Qué hacen los galileos? Jesús llega y se quedan con la expectativa de que Jesús haga otro milagro delante de ellos. Pregunta, ¿fue Jesús recibido en Galilea? ¿Fue Jesús aceptado en Galilea?
y uno de los lugares donde más milagros hizo el Señor fue en Galilea. Dice el verso 43, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Fue en Caná de Galilea donde él convirtió el agua en vino. Y los galileos estaban en la fiesta de la Pascua, donde dice el Evangelio que Jesús había hecho muchas señales y milagros. Ellos vieron las señales que Jesús hizo en la fiesta de la Pascua y vieron cuando Jesús convirtió el agua en vino. Pero Jesús le dijo en el verso 48, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor le está reprochando su incredulidad. Mientras los galileos esperaban que el Señor haga señales y prodigios, ¿cómo creyeron los samaritanos? ¿Cómo creyeron? Por la palabra. Por la palabra. Eso dice en el verso 42. Miren lo que dicen los samaritanos en el verso 42. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cuántos milagros hizo Jesús en Samaria? Ninguno. Irónicamente, mis hermanos, donde Jesús hace milagros es donde está la mayor incredulidad. Pero los samaritanos fueron salvos ¿por qué? Por la palabra del Señor. Mis hermanos, y eso nos enseña que los milagros, escúchenlo bien, yo quiero no parecer muy drástico en eso, pero los milagros no salvan a nadie. Israel vio las 10 plagas en Egipto. Israel cruzó por el Mar Rojo en seco. Israel comió mana del cielo durante 40 años. Israel cruzó el río Jordán en seco, pero ¿cuántos de ellos se salvaron? ¿Cuántos? Ninguno, excepto Josué y Caleb. Mis hermanos, los milagros no salvan a nadie. Si alguien ha de ser salvo, lo será por la palabra del Señor. Y quien no crea la palabra, no creerá por milagros. La incredulidad no se sacia, mis hermanos. La incredulidad no se sacia. El incrédulo siempre quiere más y más y más. Pero solamente la palabra de Dios derriba todo argumento de incredulidad. Mientras los samaritanos creyeron por la palabra de Jesús, por el testimonio de la mujer, los galileos esperan milagros, esperan testimonio, esperan milagros. Pero en el relato de los galileos, la escena de el oficial del rey nos da 4 lecciones que son sumamente importantes. La primera, mis hermanos, es que tanto los ricos como los pobres tienen aflicciones en esta vida. Los ricos no están exentos de las aflicciones que nos afectan. Los ricos también se enferman, los ricos también mueren, los ricos también tienen problemas. Dice, en el verso 46, la parte B dice, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Aquí tenemos a un hombre rico a quien el todopoderoso dinero no le puede resolver un problema. Tanto los ricos como los pobres sufren aflicciones en este mundo. Y delante de Dios, todos moriremos iguales. Lo segundo que vemos en este relato es que de la enfermedad y la muerte, ni los ricos ni los pobres se escapan. Su hijo, que supongo como era hijo de rico, era rico, estaba enfermo y estaba a punto de morir. La muerte y la enfermedad no hacen distinción en estatus social entre rico o pobre, alfabeto o no alfabeto, letrado o no letrado, no. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús
reprocha la incredulidad que había allá y le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. La otra lección que aprendemos acá es que las aflicciones temporales de este mundo, lo que nosotros padecemos, Dios lo puede usar para llevarnos a Cristo. ¿Qué motivó a que ese oficial del rey buscara a Jesús? Su hijo enfermo. Fue el problema que él tenía lo que le llevó a buscarle a Cristo. No fueron sus riquezas, fueron sus problemas. Mis hermanos, Dios usa nuestras dificultades, nuestros problemas, para llevar a los pecadores a Él y también para que nosotros nos acerquemos a Él. Si Él no tuviera ese problema, seguro no hubiera buscado al Señor. Pero qué ironía, un oficial del rey, hombre rico, tiene que correr a la ciudad a buscar la ayuda de un pobre carpintero. Lo que el todopoderoso dinero no puede hacer por él, ahora lo hace este carpintero. Dice el Salmo 119, versículo 17. Antes, busquen por favor Salmo 119, verso 17. Vamos a leerlo directamente, donde vemos un ejemplo de eso. Salmo 119, verso 17. Dice allá, será 117, dice. Salmo 119, es que la anoté un poco mal la cita, pero dice el Salmo, antes, dice, el bueno es para mí haber sido quebrantado. El salmista se regocija de haber sido quebrantado en cierto momento, y eso lo llevó a él a buscar al Señor, a meditar en el Señor su ley. Entonces, vemos que Dios usa las aflicciones que nosotros tenemos para llevarnos a Él. Y lo cuarto que vemos es que la palabra de Jesús valen al igual que su presencia. Vamos de nuevo al Evangelio según San Juan, capítulo 4. Verso 49. Allá dice, Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó ¿a qué? A la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces se le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Qué vemos ahí? ¿Fue necesario que Jesús fuera a su casa a sanar a su hijo? No. Y ese es el punto de Juan. Lo que Juan nos quiere enseñar es que la palabra de Jesús tiene la misma autoridad que Jesús mismo. Que solamente era necesario que Jesús dijera la cosa para que sea hecha. Pregunta, ¿qué otra palabra, por el simple hecho de ser pronunciada, llevaba las cosas a la existencia? Génesis 1, capítulo 1, la creación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, lo que Juan nos está enseñando es que la palabra de Jesús tiene la misma autoridad que Jesús en su presencia, que la presencia de Jesús. El oficial quería que el Señor descendiese, que el Señor fuera a su casa,
Pero Jesús solamente tuvo que decir la palabra. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y con eso fue suficiente. Con eso fue suficiente. Dice el verso 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Y para que no haya duda, verso 52, entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Pues hermanos, aquí tenemos una lección sumamente importante. La palabra de Jesús tiene la autoridad de Jesús. Nosotros no necesitamos evidencias espectaculares de la presencia del Señor, porque la palabra del Señor representan al Señor mismo. ¿Qué dice Juan? En el principio era el verbo. ¿O qué era? La palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquella palabra se hizo carne, o aquel verbo se hizo carne, dependiendo de la traducción. En Juan capítulo 6, verso 63, dice el Señor, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Jesús son espíritu y son vida. Y si alguien va a creer al Señor para salvación, debe hacerlo a través de la palabra. Pero si la palabra de Cristo tiene la autoridad de Cristo y representan a Cristo, eso significa que si alguien no conoce la palabra, no conoce a Cristo. Y un desconocimiento de la palabra del Señor es un desconocimiento de Cristo. Y que conocer la palabra del Señor es conocer a Cristo. Vayan por favor al libro de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Mientras Dios salvó a los samaritanos por su palabra, los galileos esperaban señales y milagros. Libro de Hebreos capítulo 1 verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cuándo? Hoy, al presente, no. En otro tiempo, a los padres, por los profetas, Dios habló a los padres, por los profetas, muchas veces y de muchas maneras. La pregunta es, ¿Dios sigue hablando hoy de muchas veces y de muchas maneras diferentes? ¿Eso dice Hebreos? No. ¿Qué dice? En estos postreros días, es decir, antes Dios habló así, ahora Dios está haciendo esto. Antes Dios habló, fíjense que no dice Dios está hablando, no. Dios habló, pasado, definitivo, muchas veces y de muchas maneras. ¿A quiénes habló? A nuestros padres. ¿Por quiénes? Por los profetas. Y en esos días, ¿qué dice? En esos días, en esos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Mientras Dios habló muchas veces y de muchas maneras en el pasado, en esos días Dios habló una sola vez y de una sola manera por el Hijo. Es como decir, Dios habló y punto. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese es el argumento de Hebreos. Dios habló de manera definitiva y conclusiva, de una vez por todas, a través del Hijo. Quien no crea por la palabra del Señor, mis hermanos, no va a creer. Pero déjenme ponerlo positivo. Qué bueno que Dios ha dado su palabra, la cual es todopoderosa y nos puede traer de muerte a vida. Y si Dios llama a alguien de muerte a vida, lo hace a través de su palabra.
Vamos de nuevo al Evangelio de Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4. Jesús y el noble. Mientras los galileos vieron las señales de Jesús en la boda de Caná, la primera señal, y vieron los milagros de Jesús en la fiesta de la Pascua, pero el siervo del rey no estaba entre ese grupo. No estaba entre ese grupo que vieron las señales, pero él sí creyó al Señor. ¿Por qué él creyó? ¿Por qué él creyó? No, el siervo del rey, ¿por qué creyó? Dice, verso 50, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Piensen en eso, mis hermanos, lo que nos está diciendo Juan. Ese siervo vino a buscar a Jesús para que él fuera a su casa a sanar a su hijo. ¿Pero él se va con Jesús? No. ¿Con qué él se va? Con una palabra de Jesús. Y su hijo fue sano. Lo que le está diciendo es que al irse con la palabra del Señor, él fue con el Señor. Se fue con el Señor. Y dice, y creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mientras los samaritanos, los galileos, que vieron los milagros y esperaban más milagros, quedaron incrédulos, este hombre creyó por la palabra. Verso 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¿Cómo creyó su casa? Bueno, porque él también le contó lo que había pasado con Jesús. Los que recibieron la palabra, esos fueron salvos. Los que esperaban milagros, los que vieron milagros y esperaban más milagros, se quedaron esperando milagros, pero se quedaron siendo incrédulos. Mis hermanos, solamente la palabra nos puede guiar a la salvación. Y si Jesús va a salvar a alguien, lo va a salvar por la palabra. Esa es la realidad. Yo sé que nos movemos en un círculo donde se crea la expectativa de crear una especie de ambiente o de culto alrededor de milagros, supuestos milagros y supuestas señales, en detrimento de la palabra del Señor. Esos son solamente espectáculos que mantienen a los pecadores en la perdición. Cuando Dios llama a alguien para salvación, lo hace a través de su palabra, únicamente. Creyó él y creyó su casa. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó toda su casa con él. Y el verso 54 es el más importante. Aquí es donde Juan está apuntando. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esa fue la segunda señal. La primera, ¿cuál fue? Convertir el agua en vino. Y esa segunda, ¿cuál es? Sanar a un hombre, a un joven, a la distancia. Sanar por el simple hecho de la palabra. Pero ustedes recuerdan, mis hermanos, que Jesús no se paró y convirtió el agua en vino delante de todo el mundo, ¿no? No. Pero este milagro tampoco lo hizo público. Pero sin embargo, son esas dos señales las que Juan nos presenta. ¿Qué Juan nos está diciendo acá? Que la palabra de Jesús tiene el poder de la palabra de Dios. En conclusión, Jesús es Dios. Mis hermanos, cuando nosotros nos depositamos a la palabra del Señor y nos entregamos a Él, mis hermanos, créanme, usted se está entregando a Jesús mismo. Cuando usted confía en la palabra de Dios escrita en ese libro, usted está confiando en Cristo mismo. No necesitamos más de ahí. Más de ahí, la palabra de Dios es suficiente. Demos gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué buenas son, Señor. Qué buenas son. Qué bueno eres, Dios mío.
que tú no nos dejaste a la deriva en ese mundo, a la expectativa de supuestos señales y de supuestos milagros. No, Señor. Tú nos diste un ancla firme y fuerte, que es tu palabra. En ella, Dios amado, debemos arraigarnos, debemos confiar, debemos asirnos. De ella debemos sujetarnos con todo, Señor. Ellas son tu promesa firme. Ellas son el sostén de nuestra fe. Cuán firme cimiento nos ha dado el Señor, como dice el himno. ¿Qué más pudiera en su libro añadir si todo a su pueblo lo ha dicho el Señor? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, amado, porque tú sigues salvando pecadores a través de ella. Gracias, Padre amado, porque tú sigues trayendo muertes espirituales a la vida eterna a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hiciste, tú nos llamaste también a través de ella. Y enos aquí, adorando y bendiciendo tu grande y glorioso nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir. Vamos a pasar ahora en el orden de la lectura.